Muy bien, iglesia. ¿Cuántos de ustedes sabían que la nación de los Estados Unidos es una o tal vez la nación que posee el porcentaje más alto de creyentes cristianos? ¿Lo sabían? Aproximadamente el 70% de su población se identifica o se identificaba con el cristianismo en cualquiera de sus denominaciones, ¿sí? La más predominante es la protestante, que es donde entramos nosotros. Sin embargo, desde el año 2020, ¿cuántos recuerdan el año 2020? Un año que creo que nunca olvidaremos. Esta cifra ha venido cambiando, iglesia. 4 de cada 10 pastores ha renunciado o ha considerado renunciar a su función ministerial. Solamente el año pasado cerraron sus puertas más de 15,000 iglesias. Y estoy hablando solo de Estados Unidos. Imagínense lo que está pasando con la iglesia del Señor a nivel global. El 29% de su población ya no se identifica con ningún tipo de religión. ¿Usted sabe lo que es un 29%? Es un porcentaje alto que no quiere nada con Dios. Y ojo, le estoy hablando solo de Estados Unidos. En Europa están pasando cosas similares. En África están pasando números similares. Y para muestra un botón, en algún momento llegamos a ser cerca de las 300 personas en este lugar. Mire a su alrededor. Últimamente estamos colocando, si no me equivoco, creo que 65 sillas. Eran 100 servidores. Mire cuántas sillas vacías hay en este momento en este lugar. ¿Por qué? ¿Qué será lo que está pasando con las iglesias cristianas, no en Estados Unidos, en el mundo entero? ¿Por qué la iglesia, en vez de avivarse y multiplicarse, pareciera que se está apagando? La Biblia dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 17, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿por qué las iglesias que se supone que deben estar haciendo la voluntad de Dios no está permaneciendo? ¿No será que la iglesia en este tiempo realmente no está haciendo la voluntad de Dios? 2 más 2 son 4. Si el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿por qué la iglesia no está permaneciendo? Porque no está haciendo la voluntad de Dios. En una ocasión, el Señor Jesús, estando en el templo, después de haber revolcado las mesas de los mercaderes, ¿han leído esa historia? Porque las personas, los vivarachos, como decimos acá en Venezuela, se aprovechaban de la fe del pueblo para generar ingresos. Jesús obviamente esto le molestó, les revolcó las mesas y les tumbó el negocio a todos. Y algunos de los judíos que asistían al templo en esa época le preguntaron: ¿a ti quién te dio autoridad para hacer esto? ¿Qué señal nos das? Y mire la respuesta de Jesús. Vamos al libro de Juan, capítulo 2, versículos 19 y 20. El Señor les dijo: destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo, ¿en cuánto? En 3 días. Verso 20, ellos respondieron: tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Puedo entender que los judíos de aquella época, que no eran seguidores del Señor, cuestionaran las palabras del Señor, ya que hasta ese momento la divinidad de Cristo no se les había revelado.
El Señor todavía no había muerto y todavía no había resucitado. A él lo reconocían como el hijo de José, el hijo del carpintero. Sí, que decían que acaso puede salir algo bueno de Nazaret. Lo curioso es que tiempo después, justo antes de ascender al cielo, entendamos que para ascender al cielo ya Cristo había muerto, había resucitado. Después de su resurrección se reunió con sus discípulos durante 40 días enseñándoles acerca del reino de los cielos y mostrándoles pruebas convincentes de que soy yo, ese mismo que caminó y comió con ustedes, yo soy y estoy vivo. Sus propios discípulos le hacen una pregunta muy parecida a la que le hicieron los judíos aquella vez en el templo. En Hechos capítulo 1, verso 6 dice: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Fíjense el tipo de pregunta, ¿es ahora? O sea, ya vamos a ver el reino restablecido. Esto me hace entender que los discípulos querían acción. Ellos querían ver las cosas cumplidas ya, de manera inmediata. Al igual que aquellos judíos que pedían señal, que querían ver. Yo no sé si alguno de ustedes recuerda la enseñanza que les di la última vez acerca de la incredulidad. Ese afán y esa ansiedad porque Dios haga las cosas en mi tiempo y a mi manera no era algo exclusivo de los discípulos de aquella época. Yo estoy totalmente convencido de que la iglesia en este tiempo sufre del mismo afán y la misma ansiedad. Queremos ver respuestas ya, inmediatas. No estamos dispuestos a esperar. Queremos que las cosas se hagan a mi manera, no como Dios quiere. Señor, hágase mi voluntad, no la tuya. Se nos olvida que el único soberano dentro de este reino, el único que tiene la última palabra, no soy yo, es Dios. Se nos olvida que somos nosotros quienes debemos obedecerlo a Él y no Él a nosotros. Nos hemos vuelto caprichosos. Pretendemos que Dios se doblegue a nuestra voluntad y a nuestros caprichos. No, iglesia. Yo creo que esa es la razón del enfriamiento de la iglesia. Yo creo que esa es la razón por la cual la iglesia en el mundo entero ha menguado. No solo Estados Unidos, Venezuela también. Leí que el motivo principal por el cual los pastores están renunciando es por un síndrome conocido como el burnout. ¿Han escuchado del burnout? Es un síndrome que significa síndrome de desgaste profesional. Es un estado de agotamiento físico, emocional y mental derivado del estrés crónico. Los pastores están sufriendo de estrés crónico y están renunciando a sus funciones ministeriales. ¿Cómo es que alguien que se dedica a enseñar la palabra, que obviamente para enseñarla tiene que estudiarla, tiene que internalizarla, y está padeciendo síndrome de desgaste y de agotamiento emocional? ¿Cómo es que un porcentaje tan alto de la población de uno de los países más grandes del mundo, que antes se identificaba con Cristo, ahora no quieren nada con el Señor? Y ojo, no estoy haciendo una crítica en contra de la iglesia de los Estados Unidos, porque yo mismo considero que he padecido un poco de ese burnout. Hemos estado construyendo una iglesia adaptada a nuestra voluntad,
una iglesia adaptada a nuestra conveniencia, una iglesia adaptada a nuestras necesidades, y hemos dejado de obedecer al único soberano de la iglesia. La iglesia de Cristo ha estado intentando funcionar y sobrevivir sin Cristo. ¿No les parece irónico eso? Es como intentar ver un partido de fútbol sin pelota. Algo así. La iglesia no tiene sentido sin su Señor. ¿Puede acaso un vaso de barro decirle al alfarero cómo lo debe moldear? ¿Estamos dejando a Dios ser Dios? ¿O estamos deformándonos, haciendo las cosas a nuestra manera, conforme a nuestros propios criterios? ¿Cuántos recuerdan las dos últimas enseñanzas del pastor Juan? ¿Las recuerdan? El pastor Juan nos estuvo enseñando sobre aquellos temas o aquellas cosas neutrales que la Biblia ni ordena ni condena. Cosas que la Biblia no aprueba ni desaprueba. ¿Sí? Esas son las cosas de las que la Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Queda a criterio de cada quien. Ahora, el problema real no está en considerar si algo es bueno o malo. El problema está en querer imponer mis criterios por encima de los criterios de Dios. Puede que algo a mí me parezca bien, puede que a Marbella eso mismo le parezca mal. Lo malo está en que yo quiera imponerle a Marbella que ella lo vea bien como lo veo yo. ¿Están entendiendo? No se trata de mis criterios, iglesia. Se trata de los criterios de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, Dios nos muestra una advertencia respecto a esto. Dice: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando esto sucede, iglesia, esas cosas dejan de ser neutrales. Sin darnos cuenta, terminamos normalizando las cosas que Dios nunca mandó a normalizar, como el pecado y como el legalismo. Parecen dos polos opuestos. Ambos son peligrosos, ambos son dañinos. Hay gente que ve pecado y maldad en todo. Todo es malo. El pantalón es malo, el maquillaje es malo, el pelo es malo, el piercing es malo, la música es mala, el fútbol es malo, las piscinas son malas, todo es malo, todo es pecado. Son gente que no vive feliz, porque viven es para criticar y señalar absolutamente todo. A todo le llaman pecado, aunque la Biblia no le llame pecado. Ellos se lo inventan. Y pretenden imponer ese criterio en medio de la congregación. La palabra de Dios dice en el libro de Lucas, capítulo 6, 45. Voy a leer en la Biblia latinoamericana, que es la que más se parece a la Reina Valera. Dice, capítulo 6, verso 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué hay en ti, iglesia? ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? ¿El amor de Cristo? ¿O el señalamiento y la condenación de Satanás? ¿Qué es lo que está brotando de tus labios? De lo que tienes en tu corazón, de lo que te llenas en tu día a día, de lo que opinan tus amigos, del contenido que consumes en esas redes sociales, de lo que entra por tus ojos y por tus oídos en la televisión, en el teléfono, en la computadora. De eso va a hablar tu boca. ¿Lo sabías? No lo digo yo.
lo dice la palabra del Señor. Nos dejamos influenciar por absolutamente todo, menos de Cristo, que es el único que debería representar una verdadera influencia en cada uno de nosotros. Y lo peor no es solo que nos dejamos influenciar, es que luego queremos imponer ese criterio a los demás. Las mamás, ¿cuántas son mamás aquí? Toditas las mamás, todas, es que no hay una que se me escape. Todas tienen un dicho muy particular que ha trascendido de generación en generación. Cuando los hijos le piden permiso para hacer algo o para ir a algún lugar y ponen de referencia a otras personas. Mire que usted se va a identificar con esto. Mamá, puedo ir a la fiesta de Carlitos, Pedrito va a ir. ¿Qué dice la mamá? Y si Pedrito se lanza por un barranco, usted también se va a lanzar por el barranco. ¿Sí o no? Todas las mamás lo dicen. Y después el hijo alega, mamá, pero va a ir todo el mundo. ¿Qué responde la mamá? Usted no es todo el mundo. Todos, mire, esa frase ha trascendido de generación en generación. Somos tan manipulables, iglesia, desde pequeñitos. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, la palabra del Señor dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La única influencia que deberíamos normalizar en nuestras vidas es la influencia de la palabra de Dios y la obra de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Qué hermoso sería el evangelio si en vez de practicar el señalamiento y el juicio hacia los demás, aplicáramos el amor al prójimo, la empatía, la autocrítica. Si en vez de estar mirando la paja en el ojo del hermano, procuramos primero sacar la viga de nuestro propio ojo. Qué hermoso sería el evangelio si en vez de querer imponer mi manera de pensar y mi voluntad, procuráramos obedecer a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Qué hermosas serían las iglesias si Cristo Jesús volviera a ser el centro. ¿Somos moldeados por Cristo o somos deformados por todo aquello de lo que nos dejamos influir? Por dejarnos influenciar por las fuentes equivocadas, por tratar de imponer nuestra posición en la iglesia, por vivir un evangelio tan superficial y no dejar que la palabra penetre en nuestros corazones para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia. Es que en este tiempo la iglesia, en vez de estar creciendo, está menguando. Necesitamos volver a darle importancia a lo que es verdaderamente importante, iglesia. Ayer tuve una conversación con los muchachos del servicio de adoración. Y hoy les voy a repetir parte de esa conversación a ustedes. Desde hace algunos días he venido sintiendo una inquietud de hacer un llamado a todos los que sirven en esta iglesia en cualquier área. Desde los pastores hasta los líderes, hasta el que se para en la puerta, todos los que sirven en esta iglesia, les voy a hacer un llamado de manera formal en este preciso momento. Necesitamos, iglesia, y por cierto, felicito a los adoradores. Gracias por atender al llamado. Pero necesitamos que de ahora en adelante todos los que sirven en esta iglesia, todos, absolutamente todos, empiecen a llegar por lo menos media hora antes del servicio. Uy, pastor, usted sí es cansón. Usted no sabe que yo tengo cosas que hacer. Usted sabe lo que es
tener que llegar a la iglesia a las 9:30 de la madrugada. ¿Usted no ve que el domingo es el único día que yo tengo para dormir? Si usted menosprecia este llamado, iglesia, usted no está entendiendo este mensaje. ¿A qué hora entra usted a su trabajo? 7. Y para entrar a las 7, ¿a qué hora se tiene que parar, Joseito? A las 6. Los que tienen trabajos de oficina, Marianita, usted donde trabaja en la óptica, ¿a qué hora tiene que entrar? 8. O sea que tiene que, porque paso Marianita vive donde vive Heidi, un poquito más allá. El cita en el laboratorio, ¿a qué hora entra usted? 7 de la mañana. El culto es a las 10. Le estamos pidiendo media horita antes a los que sirven. Los que estudian, a ver, los muchachos, NASA, ¿a qué hora entra usted a clase? A las 7 de la mañana. Camilita, ¿a qué hora entra usted a la universidad? ¿A qué hora? 7:30. Y hacemos el esfuerzo por ser puntuales en nuestras clases y en nuestros trabajos, ¿verdad? ¿Y por qué para las cosas de Dios no? Si se supone que para lo de Dios deberíamos poner mucho más empeño y hacer un mayor esfuerzo. El problema no es que el pastor sea cansón y ahora me esté pidiendo llegar media hora antes. El problema es cómo estoy percibiendo esa media hora. ¿La veo como una imposición del pastor o la veo como una oportunidad para aportar y bendecir a mi iglesia? En esta media hora, ¿qué tanto puedo hacer? Puedo colaborar con la limpieza, puedo unirme al tiempo de oración que se hace allá atrás, los músicos pueden ir afinando las guitarras, pueden calentar las voces, podemos saludar al hermano. ¿Cuántos llegan aquí tarde, se van temprano y no vuelven a ver al hermano sino hasta la próxima semana? Y no saben nada del que está al lado y nos hacemos llamar la familia de la fe. Les decía yo a los muchachos, yo puedo tener, por mi condición de pastor, puedo tener familiaridad con Marbella, yo con Marbella. Puedo tener familiaridad con José, yo con José. Y puedo tener familiaridad con Miguel, yo con Miguel. Pero entre Miguel y José, entre José y Marbella, ¿hay esa familiaridad? ¿O solo nos vemos en el ratico que pasamos en el culto? Media hora, iglesia, puede marcar la diferencia. Media hora para que usted bendiga a otro y usted mismo sea bendecido. Media hora para que usted se le acerque al hermano y le diga, Zulay, ¿cómo está su vida? ¿Cómo sigue la columna? ¿Se siente mal todavía? ¿Puedo orar por usted? Media hora, iglesia. ¿Están viendo la diferencia de la percepción si lo veo como una imposición del canzón de Javier o si lo veo como una oportunidad para bendecir al cuerpo de Cristo? ¿Se dan cuenta cómo cambia la perspectiva? Voy a hacer en este momento un experimento social y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Mire, iglesia, de verdad, yo estoy muy, pero muy feliz por ciertas cosas que han estado sucediendo acá en la iglesia. Algunas personas tuvieron la iniciativa de llevar comida a los hospitales por su propia cuenta sin que saliera del liderazgo de la iglesia. Yo aplaudo eso, de verdad. Mi corazón se alegra por iniciativas como esa. Les pregunto, ¿cuántos han participado de esas jornadas de llevar alimento a los hospitales? Levanten su manita, por favor. Levántenla alto para que la iglesia lo vea. Mire, 1, 2, 3, levántenla. 4, 5, sé que hay más. 6, pero no están. Pero sé que fue un grupo más o menos grande. Hermoso, maravilloso. El hermano Mikber tuvo la iniciativa de organizar subidas
de caminatas ecológicas a la montaña del Nevada. Espectacular. Se comparte, se cuida el templo, que lo descuidamos tanto. Cuidamos nuestra salud. Creo que hasta comieron tisana alguna vez. Hay una historia del pastor Juan que se comió la mitad de la tisana él solo. Espectacular que surjan esas iniciativas. ¿Cuántos han subido a esas caminatas ecológicas que se inventó Migber? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No importa, así hayan subido en el carro a servir la tisanita arriba. Son bastantes, ¿verdad? ¡Qué espectacular! A mí me alegra todo eso, pero fíjense esto, miren, fíjense la siguiente pregunta, iglesia. Ahora, por favor, levanten las manos los que han estado asistiendo fielmente a los ayunos los sábados. Miren a su alrededor. 1, 2, 3. ¿Están viendo, iglesia? ¿Vieron la diferencia? Está genial lo de las caminatas. En serio, los felicito. Ayer vinieron 2 personas, yo las vi. Teresa y Marisela, que eran las encargadas. Y los nieticos de Teresa, porque no había quien los cuidara. Esas fueron las personas que asistieron al ayuno de ayer. Y hace un par de semanas vine y vi saliendo de aquí a Marbella y a Annie. No había nadie más. Es espectacular lo de las caminatas, es espectacular la inquietud de salir y hacer obra social, y no se debería hacer esa obra social solo en los hospitales, deberíamos ir a ancianatos, a orfanatos, a la cárcel, a la gente en la calle. Es excelente, iglesia. Pero ¿de qué nos sirve hacer todas esas cosas si le damos tan poca importancia a los tiempos de comunión con Dios? El mundo nos ha enseñado una gran mentira y nos ha hecho pensar que mientras más activistas somos, más productivos somos. Pero la palabra del Señor me enseña a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Es bueno poder hacer muchas cosas, y yo en verdad me alegro mucho cuando de sus corazones salen las iniciativas sin que uno se los tenga que imponer y sin que uno los tenga que arriar. Pero la prioridad de todos nosotros como iglesia debe ser buscar el reino de Dios. Esa instrucción el Señor no la dejó solo para los pastores o solo para los líderes. Esa instrucción es para todos, iglesia. Cuando el Señor venga por su iglesia, Él no va a mirar el título, Él no va a mirar el cargo, Él no me va a preguntar a mí, ¿tú te vas conmigo porque eras pastor? No. Miren el mal concepto que tenemos respecto a las jerarquías y las funciones dentro de la iglesia. Voy a hacer una dinámica para que me entiendan. Kevin, ponga un plano ancho y venga para acá. Kevin es el que se encarga de las transmisiones de las redes sociales. Déjela ahí, no la acerque tanto porque va a necesitar un poquito aquí de este espacio. Ajá, y venga para acá. Como Kevin es el que se encarga, digamos, de las redes sociales, ese es un servicio medio carnal, entonces vaya para allá atrás, vaya para allá. Usted no, bien atrás, pues eso es muy carnal. Ajá. Fernando se para en la puerta, venga Fernando, un momentico, porfa. Ese servicio pues tampoco es tan importante, ¿verdad? Entonces Fernando, venga, párese por ahí más adelante de Kevin porque ese servicio no es tan carnal. Más adelantico de Kevin. Ajá, a ver, ¿qué otro sirve aquí? Ah, bueno, Yolimar es profeta entre nosotros. Yoli, venga. Usted sí no va tan atrás, usted se puede ir aquí, usted está más cerca del reino. Ellos no. Ajá.
A ver, el pastor Richard, como tiene linaje pastoral, ese le da la mano a Dios. Esos son panas, son socios. Richard, usted va más adelante que Yoli. Usted va aquí. Ajá, y a ver, el apóstol José, no, dígame. Ustedes han escuchado los rangos ángel, arcángel, querubines, serafines y el apóstol. O sea, este está sentado al lado del trono de Dios. Miren, así están. Dependiendo del grado de importancia de su servicio, es el concepto que nosotros tenemos de nuestra cercanía o de jerarquías delante de Dios. Pero ¿sabe qué va a pasar cuando venga el Señor Jesucristo? Va a pasar esto, mire. Mire, va a pasar esto. Mire, va a pasar esto. Parece allá al lado de Richard. Esto va a pasar aquí. Así nos va a ver el Señor. A todos por igual. El ayuno no es algo que le compete al pastor y a los líderes. Las responsabilidades de la iglesia no es algo que le compete al pastor y los líderes. A todos por igual, iglesia. Siéntense, muchachos. ¿Están viendo cómo hemos sido deformados en nuestra manera de pensar? Jesús no hace acepción de personas. Jesús no mira jerarquías dentro de la congregación, iglesia. Buscar el rostro de Dios es una tarea que nos compete a todos por igual. El grave error de esas iglesias de Estados Unidos que han tenido que cerrar sus puertas ha sido precisamente el afán de ir detrás de cualquier cosa menos del rostro de Dios. Y nosotros no podemos caer en ese mismo error, iglesia. Necesitamos despertarnos. Necesitamos empezar a darle importancia a lo verdaderamente importante. Y no les estoy haciendo un llamado a dejar de hacer las otras cosas. Síganlas haciendo, que eso es espectacular. Necesitamos iniciativas como esas. Pero ¿qué hay de nuestro tiempo de búsqueda de la presencia del Señor? Usted sabe que hay personas que no llegan temprano a la alabanza porque no les gusta. Porque hay gente que considera que la iglesia solo se debe ir para recibir palabra y recibir algo de parte de Dios, pero no estamos dispuestos a darle nada al Señor. ¿Usted sabe lo que significa comunión? Común unión. Algo bilateral, no unilateral. No podemos pretender recibirlo todo de Dios y nosotros seguir siendo simplemente los mismos. Iglesia, la venida del Señor está cerca. Necesitamos inquietarnos en nuestros corazones para hacer de Cristo Jesús nuestra prioridad. En una ocasión alguien me dijo: pastor, pero ¿por qué siempre tienen que ser los mismos los que se encarguen de todo? ¿Por qué siempre Teresa? ¿Por qué siempre Alonso? ¿Por qué siempre Wendy? ¿Sabe por qué, iglesia? Porque son los únicos con los que cuento. Porque cuando hay que ayunar, ellos son los que están para el ayuno. Cuando hay que llegar temprano a la iglesia, ellos son los que están temprano en la iglesia. ¿Por qué no se añade usted a ese grupo? ¿Por qué no intentamos que ese liderazgo de Chequiná se expanda y podemos alcanzar a muchos más y podamos hacer muchas más cosas? En vez de quejarnos, iglesia, aportemos. En vez de andar viendo siempre el lado negativo, ¿por qué no nos preocupamos por bendecir? Hay algo que tienes que tener siempre en mente, iglesia.
Nunca vamos a poder dar de lo que no tenemos. ¿Cuántos quieren ser un canal de bendición? Entonces llénese de la bendición de Dios. Cuando Cristo ascendió a los cielos, dijo, yo me voy. Les conviene que yo me vaya, porque les voy a dejar a uno. Y Él les va a enseñar todas las cosas. ¿Usted sabe quién es ese uno? El Espíritu Santo. ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu Santo, iglesia? La palabra dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo está ese templo para Él? ¿Es un lugar agradable? Y ojo, no me refiero a la condición física del todo. Me refiero a tu comportamiento y a tu carácter y al fruto que brota de ti. ¿Cómo es tu lenguaje? ¿Cómo es tu comportamiento? Tal vez usted me puede engañar y me va a decir, no, perfecto, yo soy casi que un ángel. Es más, yo estoy en el mismo rango que está José. Pero si yo le pregunto a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su mamá, ¿qué me van a responder ellos? Viva con ellos. ¿Será que en su casa tienen el mismo concepto de usted que el que usted tiene de sí mismo? Hay personas muy dadivosas y muy bondadosas con los de afuera, pero con los de su casa, ¿cómo nos comunicamos? ¿Nos hablamos con amor? ¿Reflejamos ese amor de Cristo en casa? ¿O nos tratamos a los golpes y con groserías y con ofensas? De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el malo también saca lo malo. ¿De qué te estás llenando tu iglesia? No dejemos que esas cifras sigan creciendo. No permitamos por nada del mundo que la obra maravillosa que Cristo Jesús empezó en la cruz, pagando un precio muy alto por ti y por mí, se pierda simplemente porque a mí no me gusta la manera en cómo Jesús hace las cosas. Yo prefiero hacerlas a mi manera. No, iglesia, es momento de reaccionar. Es momento de dejar que el Señor se entrone en cada uno de nuestros corazones. Ya basta de estar alegando tanto. No, es que a mí me gustaba más cuando el pastor se ponía corbata. Ahora no me gusta porque es muy informal. A mí no me gusta el mechón de Richard. Iglesia, démosle importancia a lo que es verdaderamente importante. No vean los lineamientos de Dios como imposiciones, véanlos como oportunidades para bendecir y ser bendecidos. Hagamos que la iglesia del Señor refleje al Señor. Hagamos que en la iglesia de Cristo reine Cristo. Hagamos que la gente cuando nos vea afuera digan, ese es un verdadero hijo, esa es una verdadera hija de Dios. Pero si cuando me escuchan hablar, me escuchan es gritando groserías y de todo, ¿será que me van a identificar como un hijo de Dios? No, iglesia. Necesitamos reflejar a Cristo. Necesitamos llenarnos de su espíritu, necesitamos aplicar la palabra, porque de nada sirve que yo me acueste a las 3 de la mañana, que Juan pase una semana entera estudiando, que Fabiola abra todas las 20 Biblias que yo tengo en la casa sobre el comedor para estudiar los diccionarios y las concordancias,
Si las enseñanzas usted las recibe por aquí y las deja escapar por acá. Necesitamos poner por obra lo que aprendemos de la palabra del Señor. Si hay algo que enseñamos que no es bíblico, deséchelo con toda confianza. No le pare a las palabras de humana sabiduría. Pero si lo que le estamos enseñando, si lo que le estamos hablando es palabra de Dios, iglesia, entonces lo que nos corresponde es obedecer. No nos corresponde criticar. Deje de estar mirando las faltas en los demás. Preocúpese por corregir las suyas. Y si usted ve algo que le falta al otro, sea un canal de bendición. Y provéale y bendiga a su hermano. Acérquese a él. Interésese por él. ¿Cuántos conocen el nombre del muchacho que está sentado allá? Marbella, al lado de Marianita. 3 personas. 4 personas. Se los presento, se llama Daniel. Dígales, mucho gusto. ¿Y cuánto tiempo tiene Daniel asistiendo a la iglesia? Un poco más de un mes, ¿verdad? Desde el aniversario. ¿Y por qué no nos le hemos acercado? ¿Cuántos conocen al muchacho que está sentado aquí al lado de Carlimar? Bueno, él sí apenas tiene, lo conocieron hoy. Bueno, acérquese a las personas, refleje el carácter de Cristo, iglesia. La iglesia no se forja a través de la crítica y del señalamiento, la iglesia se forja a través del amor. Necesitamos aprender a transmitir el amor de Dios todos los días. Cuando Fernando esté haciendo una obra y tenga obreros a su cargo, que los obreros sepan que el jefe es un hijo de Dios. Cuando los alumnos de la escuela donde trabaja Marisela se acerquen a la profe Mari, que los alumnos sepan que la profe Mari es una hija de Dios. Que cuando Richard monte algún cliente a su carro para hacer alguna carrera de Uber, que el cliente sepa que el que está conduciendo ese carro es un hijo de Dios. Así es que se construye la iglesia. No criticándonos y señalándonos y dándonos puñaladas cuando nos descuidamos. Volvamos a hacer que Cristo sea quien reine dentro de su iglesia. Volvamos a hacer que sea Cristo quien brille y se glorifique en medio de nosotros. Hagamos que la obra tan maravillosa que Él hizo en aquella cruz y tan dolorosa, que valga la pena, iglesia. Pero no esperemos que esa obra empiece por el otro. No es que mi actitud con Yolimar no va a cambiar hasta que Yolimar no cambie conmigo, no, iglesia. Si hay alguien que tiene que cambiar es usted mismo. No espere que sea otro el que tome la iniciativa, no espere que sea otro el que dé el primer paso. Hagamos brillar y exaltemos el nombre de Cristo Jesús todos los días de nuestra vida. Amén. Amén. Por favor, cierre sus ojos.